Lo que usted decía, profe, era que en esta clase íbamos o sea, a solucionar dudas, Ah, ¿no? Algo sí, del trabajo que ok. nos dejó. Sí, Ajá. bueno, vamos a empezar con un recuento de la clase anterior. ¿Listo? Vamos a hacer un recuento. Con base en ese recuento, vamos a pegarle una revisada al taller. Y en la medida que revisemos el taller, vamos solucionando algunas dudas, unos interrogantes, ¿cierto? Sobre él. Y procedemos a hacer un proyecto en el cual se incorporen elementos de las clases anteriores, ¿sí? Y se propongan nuevos elementos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con un breve recuento. Voy a empezar a grabar la clase desde ya, y vamos a presentar en la plataforma Tau los ejercicios para empezar a conocer cuáles fueron los retos que se dieron como propuesta en el taller, y con base en eso resolvemos las dudas y los interrogantes, ¿no? Ese taller no está programado para hoy, ¿no? Todavía tiene tiempo, y espero que con el nuevo ejercicio de ahora, pues nosotros tengamos esa posibilidad de poder mejorar la situación, ¿no? Entonces, eh, vamos a, eh, vamos a abrir el último proyecto. Fue el proyecto que está relacionado con, vamos a ver aquí. Me parece que fue impuestos, ¿no? Vamos a verlo. Ya les comparto pantalla, permítame un ratico. Ujú, ya, listo. Ok, bueno, entonces empecemos la grabación de la clase. Perfecto. Me parece que en este momento están viendo pantalla. Ok, Sí, muy bien. profe. Entonces vamos a empezar el día de hoy con un recuento de la clase anterior, ¿sí? En la clase anterior nosotros empezamos a trabajar unos nuevos elementos para la creación de interfaz gráficas, como son, por ejemplo, los textos, los campos formateados, ¿sí? Estas cajitas de texto formateado permitían, a través de patrones, verificar que los datos que se registran en un formulario sean los más adecuados. Por ejemplo, si en un formulario de estos yo estoy pidiendo la edad de una persona, nosotros muy bien sabemos que la edad de la persona es un número entero, no es un número real, y que tiene un rango específico, ¿no? Mínimo pueden ser 0, máximo pueden ser 100 o 120, es el máximo cantidad de años que una persona ha vivido. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros hacíamos que las cajitas de texto, como por ejemplo este valor que estoy marcando aquí, a través de una propiedad que se llama formateo de fábrica, podamos escoger qué tipo de dato yo quiero almacenar en esa caja de texto. Las cajas de texto convencionales, pues piden cualquier tipo de información. Si uno la deja, es como un papel, uno escribe lo que quiera. Pero estas cajas de texto de formateo permiten que el usuario registre datos numéricos, datos de tipo fecha, datos de tipo tiempo, o más bien horas, porcentajes, datos de tipo moneda, y utilizar máscaras, en la cual utilizábamos la letra L y para representar a las letras, y el símbolo numeral para representar a los números, ¿sí? En ese sentido, nosotros en la clase anterior hicimos un programa para calcular el impuesto de un vehículo. Para ello pedimos la placa de un vehículo, y a través de la propiedad formato habíamos establecido que la placa de un vehículo estaba comprendido por tres letras seguido de tres números. Por lo tanto, creábamos una máscara LLL, numeral, 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 donde va a obligar a que el usuario digite tres letras y tres números. De esa manera nosotros podemos configurar patrones sobre los campos de texto que tengan estas características especiales como la placa. En el caso del valor del vehículo,
nosotros habíamos intervenido la propiedad formato, ¿sí? Para decirle que es un número con un número sin decimales. Entonces, aquí hay varios modelos de máscaras, ¿cierto? De los cuales ustedes pueden hacer uso de ellos. Hay un muestreo aquí, ¿cierto? Aquí ustedes pueden colocar un número entero y testearlo a ver cómo lo ven, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera de verlo? Entonces, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacíamos era prácticamente, ¿sí? Prácticamente escoger el modelo y la caja de texto pues va a presentar datos y va a recibir datos conforme el modelo que hayamos establecido a través de la propiedad Format Factory. Para las fechas, habíamos vinculado un objeto más, un conjunto de objetos más, como son los objetos calendario, de tal manera que el usuario pueda seleccionar un calendario ahí. ¿Cómo lo hicimos? Pues se les compartió un archivo jar, ¿cierto? El cual, haciendo clic derecho en la paleta de controles, ustedes lo pueden agregar por el administrador de controles. Aquí nosotros creamos una nueva categoría que le llamamos calendar y adicionamos el archivito jar, que lo almacenamos en un lugar de nuestro disco duro. Ese archivo se llama jcalendar y ese archivito jcalendar incluye todos estos controles que nosotros tenemos aquí. Entonces el usuario en este caso va a registrar una fecha que sea válida o va a seleccionar una fecha en particular. Estos otros dos controles ya los habíamos utilizado, lo que es el combo box, que lo llenamos directamente desde la propiedad model, y el checkbox, que básicamente es permite hacer una selección, selección o deselección de el campo que nosotros queremos capturar. Pero, sí, de clases anteriores habíamos trabajado la lista. La lista o el JList, sí, que nosotros lo vemos aquí, es un objeto que le permite a usted agrupar, manejar colecciones de datos, ¿sí? No solamente esta lista va a presentar ante el usuario, como su nombre lo dice, un listado de opciones, sino que no solamente mostraría solamente texto, sino que ese es un listado de objetos realmente, ¿sí? Y esos objetos pues estarán en plena disposición mientras nosotros usemos el programa, ¿sí? Entonces esta lista, por lo general, la arrancamos vacía. Entonces aquí modificamos nosotros la propiedad model para dejarla vacía y para llenarla de manera dinámica. Para trabajar una lista, ¿cierto? Un objeto JList, se necesita de un objeto adicional que permita hacer la gestión de datos, ¿sí? Y ese objeto se llama el Default List Model, ¿no? Entonces, este Default List Model tiene unos métodos para adicionar elementos, eliminar elementos, borrar los elementos, obtener la cantidad de elementos, ¿sí? Él tiene una serie de propiedades para gestionar datos. Entonces, lo que hacemos es instanciar un Default List Model, ¿sí? Crearlo, y después, a través del método setModel de la lista, vincularlo. Entonces, ahí todo lo que hagas con datos car se va a reflejar en la lista. ¿Listo? ¿Qué información estamos llenando en la lista? ¿Solamente cadenas? No. Estamos llenando objetos de tipo car. Entonces, miren que es un carro. Un carro es una clase, que futuro, cuando ya se lo instancie, pues sería un objeto, ¿cierto? Y este carro tiene una placa, tiene un valor, tiene una fecha de registro, tiene un tipo de vehículo y tiene un poder, ¿sí? Toda esa información es un carro. Y acá nosotros tenemos los métodos para poder manejar estos datos del carro, ¿sí? Entonces nosotros acá podemos manejar volúmenes de datos, ¿no? Podemos manejar cualquier tipo de conjuntos de datos. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo quiero administrar una droguería y quiero hacer venta de medicamentos. Entonces, yo puedo crear
una clase que se llame medicamento, donde yo tenga el código del medicamento, el nombre del medicamento, el tipo de medicamento, el valor del medicamento, y lo tenga separado por ahí para poder consultar los precios, pueden ser, ¿sí? Para consultar las existencias reales, para consultar los productos agotados, qué sé yo. Entonces, nosotros lo que hacemos es crear una clasecita que agrupe todos esos datos y estos datos los manipulamos a través de constructor, que básicamente este método constructor que tiene el mismo nombre de la clase sirve para inicializar estos valores y a través de métodos getter que sirven para obtener estos valores y el antónimo de getter es el setter que sirve para asignarle valores, para llenar valores ahí. Y un método muy importante que es el toString como para poder sacar la información de esta clase, pues en cualquier objeto que se requiera, ¿sí? Entonces el método toString es sobrescrito y básicamente sirve para poder imprimir este contenido de información sobre una placa. Bueno, eso grosso modo serían como los controles nuevos que nosotros hemos venido trabajando, ya hemos trabajado con volúmenes de datos, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es, primero que todo, tenemos aquí el evento Action Performance del botón adicionar. Entonces, ¿qué pasa? Queremos adicionar un vehículo. Entonces, miren que el primer bloque de información, de código más bien, sí nos sirve es como para hacer las validaciones correspondientes. Claro que estas cajas de texto no, sí tienen el método getText, obtener texto, pero obtiene el texto tal cual está ahí, ¿no? Con señales, símbolos y lo demás. Lo mejor para hacer las validaciones, si el usuario registró o no registró un valor adecuado a estas cajas de texto con formato, estamos hablando, mejor es utilizar el método getValue, que va a obtener o va a obtener lo que esté almacenado en una caja de texto en particular, pero estas son textos con formato, ¿no? Las otras se siguen trabajando igual, getText, setText. ¿Listo? Muy bien. Y nosotros lo que hacemos es que si son nulos, si el valor de esas cajas de texto son nulos, entonces vamos a sacar un mensaje de error correspondiente, en este caso lo clasificamos como advertencia, para que el usuario corrija su escritura sobre los campos. Entonces, de ahora en adelante, las aplicaciones que se soliciten van a tener que tener, se les van a vincular validaciones, ¿sí? Para poder llenar información adecuada sobre las listas. Muy bien, más acá se hace un cálculo en particular, un cálculo que nos inventamos por ahí, ¿sí? En esta parte de aquí verificamos si la fecha está bien escrita también. Ya no, la caja de texto de calendario devuelve un calendario realmente, un objeto calendar. Y ese objeto calendar, si se pone en nulo, quiere decir que digitaron mal una fecha. Si no, pues pasaríamos bien, pasaríamos a trabajar correctamente la cosa y posteriormente lo que hacemos acá es verificar si hay, si el carro está, si el poder del vehículo está seleccionado, ¿no? Si está seleccionado, pues es mayor de 3.000 centímetros cúbicos. Podríamos haber utilizado esta variable como para poder incrementar o disminuir el impuesto, pero bueno, eso ya es cuestiones de cálculo, ¿sí? Y sacamos todas esas informaciones de los resultados, pues en los respectivos cajas de diálogo de información, cajas de diálogo de presentación más bien, que es donde se van los resultados, ¿no? Bueno, este sencillamente es una consulta que se le hace a la lista, ¿sí? Y básicamente eso es lo que habíamos trabajado en la clase anterior, ¿sí? Entonces, si miramos esto en funcionamiento, aquí no me va a aceptar. Voy a aceptar siempre 3 letras, 3 números. ¿Cierto? Aquí, miren, si yo digito algo que no corresponda a un número, entonces
¿sí? Y si aquí yo empiezo a digitar letras, miren, si miran el color del texto se pone rojito, hasta que yo digite una fecha válida o seleccione, ¿sí? O seleccione eh, a través de esto, ¿cierto? Un valor de tipo fecha. Entonces, esto es muy importante porque, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es validar esa información para que entre de manera correcta, ¿sí? Entonces aquí miramos el impuesto y aquí está el impuesto calculado. Perfecto, ¿sí? Miren que si yo ejecuto esto desde cero y yo le doy ver impuesto, le dice seleccione ítem de la lista de carros, ¿no? Seleccione un ítem de la lista de carros. Entonces, en ese caso, este botoncito que está aquí, el primero lo que hace es capturar el índice de la lista de carros. Y ustedes saben que todos los elementos que están en la lista tienen un número, ¿no? Que le acompaña, que se llama índice, donde el primer elemento es el cero y de ahí sucesivamente sigue el conteo, 1, 2, 3, 4 para representar cada número. Pero si el índice es menor que cero, significa que no han seleccionado nada. Por eso ese mensaje aparece cuando tú no señalas nada de la lista y aparece un mensaje de tipo error. Ustedes lo vieron que fue de color rojo. Los de advertencia son de color amarillo y los de información suelen ser verdecitos o azules, ¿sí? Y entonces esos colores son significativos también para los usuarios en el sentido de cuando hay una advertencia, cuando hay una alerta, cuando es una información, ¿no? Algo de no preocuparse. Y en este botón, la primera validación que hace es eso. Si no, entonces miren, coge un elemento de la lista, un elemento I de la lista, pero como nosotros en la lista tenemos almacenados carros, tenemos que hacer un casting a carro, y ahí tendríamos toda la información del carro, ¿no? Tendríamos la placa, el valor, tendríamos el poder, la fecha en que se hizo el registro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? En ese sentido, aquí miren, jóvenes, tenemos aquí hemos hecho un cálculo, pues, ¿no? Un cálculo muy básico, el 10% cuando es público, el 1% cuando es público, el 2% cuando es privado y cuando tiene bastante poder de motor, entonces estamos aumentando 200.000 pesos al impuesto y sacamos los resultados. Es un código muy básico, solamente para presentar un resultado en particular. ¿Sí? Con base en esto, con base en estas herramientas, ¿sí? Se deja un taller, ¿no? Entonces, vámonos acá a Tau, ¿cierto? Vamos a acceder al curso. Y en programación de entornos gráficos, aquí en el segundo corte, ¿no? En el segundo corte vamos a ver el taller de las listas. Listo. Entonces, en este caso, miren, jóvenes, la resolución de estos problemas se las va a trabajar con cositas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí los botones de imágenes, esa sí no la alcancé a ver. Bueno, pero no, de pronto lo solucionaron un botoncito con un icono era este. Bueno, ahorita les colaboro con este, ¿no? Entonces dice, es en grupos de personas, máximo 4 personas, ¿cierto? Cada punto que lo desarrollen es ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, depende de la cantidad de ejercicios que hayan. Comprimen todas las carpetas, ¿cierto? Y las envían, ¿no? Con un archivo de texto donde estén todos los integrantes. Utilizamos Borderlayo como gestor de diseño principal. La interfaz pues escrita en inglés. ¿Sí? Los datos capturados y almacenados en la lista deben ser validados. Entonces seguimos trabajando con la mecánica anterior. No hay necesidad de incluir nuevos elementos, solamente los que se han visto en clase. Ahora vamos a ver nuevos elementos que ya le van a dar más poder a estas interfaces. Los botones de comando con imágenes. Bueno, esto no lo hemos visto, pero sí miramos imágenes con etiquetas, ¿no? De uno crea una carpetica por aparte, guarda unas imágenes pequeñitas, preferiblemente, ¿sí? Porque la imagen el control se adecua al tamaño de la imagen
y con una ayuda disponible, ahorita miramos esto, que es el Tooltip TEPS, ¿cierto? Y entonces empieza el primer punto, dice que un científico requiere llevar un registro de lectura de temperaturas ambiente durante un día. Para ello necesita registrar la hora y el minuto del día en que toma la lectura y también la temperatura medida en grados centígrados. ¿Listo? Entonces necesita de 2 datos, ¿no? Necesita de 3, ¿no? Más bien, la hora y el minuto y también una temperatura, ¿cierto? Estos son datos de tipo numérico. Por lo tanto, podemos utilizar las cajas de texto de formato para capturar enteros. Y el rango ya lo codifican ustedes, ¿no? Por ejemplo, la hora sería un número entre 0 y 23. El minuto sería un número entre 0 y 59. Nunca llega a ser 60, pues porque cambiaría a una hora. Y la temperatura, esa tienen que manejarla entre prácticamente, las temperaturas pueden ir entre 0, ¿cierto? Y 40, algo por ahí, sería algo válido para meterla, ¿cierto? O pueden ser negativas también, ¿no? Entre menos 10 y 40, ¿sí? Más o menos a veces hay unas temperaturas que llegan a menos 2, menos 1, ambiente. Bueno, entonces esto ya le da un libre albedrío a ustedes para que hagan las validaciones, pero se requería, pues, en esta parte, de que las cajas de texto sean numéricas, ¿cierto? No sean cajas de texto convencionales, sino que sean numéricas y pues también hacer una validación con condicionales sobre los rangos numéricos que pueden estar ahí, ¿no? Estos datos, almacenarlos en una lista para que en cualquier momento pueda obtener las siguientes estadísticas: el promedio de las temperaturas, la hora y el minuto donde se registra la temperatura más alta y la más baja, el valor de temperatura que más se repite. Bueno, esto es complicadito, esta parte. No hay que cogerlo a la carrera, ¿sí? Aquí, pues, soluciones pueden haber bastantes, ¿no? Varias soluciones. Una es, por ejemplo, coger y en la medida que se van llenando los datos, empezar a almacenar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo en una variable global y en la medida que salgan, cuando ya obtenga yo los resultados, o utilice un botoncito de estadística, pues pueda ver esa información. Pero este del valor de la temperatura que más se repite, entonces hagan de cuenta que ustedes tienen una lectura de 5 temperaturas y en 3 de ellas registraron el 20. Entonces ustedes tienen que decir el que más se repite es el 20, porque aparece más veces en la lista, ¿sí? Ese sí es un algoritmo muy interesante, ¿cierto? En la cual también hay múltiples soluciones, ¿sí? Uno puede creer que tocaría apoyarse, por ejemplo, en arreglos o en variables adicionales eh, para poder llegar a ese cálculo de cuál es la temperatura que más se repite. ¿Sí? La del promedio no es esta es la más fácil, la del promedio, ¿sí? Pero esta es la que tiene mayor complejidad, porque te necesitan hacer varios recorridos a la lista para llegar a ese cálculo. ¿Sí? No sé si en este punto nos detenemos. ¿Hay alguna pregunta? Entonces es como claro el enunciado ahí, ¿cierto? Y eso lo vamos a trabajar pues con cositas que hemos trabajado en clases anteriores, ¿no? Muy bien. Dice, una empresa de transporte quiere guardar el nombre de los conductores que tiene y los kilómetros que conducen cada día de la semana, ¿cierto? Para guardar esta información se va a solicitar el nombre del conductor, la fecha de registro y el número de kilómetros recorridos. Se requiere que presente un informe consolidado de... entonces miren, aquí hay que crear una clase en la cual puede ser la cédula, el nombre del conductor, o solamente el nombre del conductor sería válido, una fecha y los kilómetros que recorrió en esa fecha. Entonces, en la fecha tal, recorrió 10 kilómetros, Juan Pérez, por ejemplo, es un conductor, hoy recorrió 10, ayer recorrió 20, anteayer recorrió 30, ¿sí? Y mantener como en la lista esa información, ¿no? Una lista, ¿sí?
en una lista visible, en un JList, ¿no? Porque eso es lo que hemos trabajado. Hay otras listas que las veremos ahora, ¿sí? Hay una lista que se llama el Array List. Varios de los compañeros que tienen más conocimiento, pues que ya han trabajado de pronto interfaces gráficas más avanzadas, pues incorporaron el Array List y el JTable, que son básicamente dos controles que tenemos que ver en esta semana, los tenemos que abordar. Sí, pero pues la idea es trabajar con la lista convencional que nosotros tenemos, entonces tocaría que crear una clase con el nombre del conductor, fecha de registro, número de kilómetros y una listica donde se vaya almacenando esa información, ¿no? Una lista convencional, ¿sí? Y después sacar un informe consolidado, ¿no? El conductor tal, por ejemplo, Juan Pérez, cuántos kilómetros recorrió, tomando como referente los datos de la lista. Se parece mucho al anterior. Y de este de acá dice el mes con la totalidad recorrido, es decir, ahí sin tener en cuenta el conductor, cuánto se recorrió en el mes de enero, cuántos kilómetros se recorrió en el mes de febrero y lo demás, ¿sí? Entonces, en ese caso, estaríamos trabajando con, con, con básicamente con un dato, una estadística muy especial, ¿no? Soluciones, las que quieran, ¿sí? De pronto ustedes pudieran haber almacenado el mes en la clase, si quieren hacerlo, ¿sí? O aquí en la fecha de registro pudieran haber almacenado un objeto calendario, un objeto de tipo cadena, o números, qué sé yo, depende cómo ustedes hayan gestionado la fecha de registro. Si era una cadena, pues tendrían que de la cadena sustraer el mes para que con base en ese mes puedan sumar los kilómetros por cada mes estipulado. Entonces aquí hay varios ciclos, varias cositas. Eso depende de cómo ustedes hayan almacenado los datos. Sí, en este punto 2, ¿tenemos alguna pregunta? Profe, yo una preguntita. Sí. No, aparte dice del nombre del conductor y la totalidad de kilómetros. Por ejemplo, ahí tocaría, si hay un conductor con el mismo nombre, obviamente, pero con Sí. diferentes variables, entonces tocaría sumarlas, ¿no? Sí, ese es. Sí, pero señor. ahí cómo compararía esos dos conductores. O sea, si están entrando y se va perdiendo el dato cada vez. Entonces ahí No, como el dato no se tiene que perder, ¿verdad? ¿No? Usted tiene una clase aquí, ¿no? Digámosle la clase conductor. Esta es la clase conductor. Sí, usted, o sea, como el ejercicio es de listas, usted puede utilizar una lista para almacenarlos, ¿verdad? ¿No? La clase conductor tiene nombre, digámosle así, tiene los kilómetros recorridos y tiene aquí la fecha, ¿cierto? Esta sería la clase conductor. ¿Listo? Muy bien, entonces cuando usted tiene la clase conductor, pues tiene nombre, kilómetro y fecha. Ahora sí, usted lo que hace es almacenar esto en una lista. ¿Sí? Entonces la lista, usted sabe que es un conjunto de elementos donde aquí en este conjunto de elementos, vamos de cuenta que esa fuera la lista, ¿sí? En este caso va a tener varios conductores. ¿Sí? Me explico un poquito más. Vean, ¿no? Aquí va a tener el nombre, aquí va a tener el kilometraje y esa va a tener la fecha. ¿Sí? En esta lista de registros, pues este sería el conductor 0. ¿Sí? Y cuando usted los almacena en la lista, ¿sí? El primer dato que almacene, por favor, pues almacénelo en una lista. Almacénenlo en una lista de estas de acá, vean estas. Y los datos van a mantenerse activos durante la ejecución del programa. ¿Sí? Mire, le demuestro, ¿verdad? ¿No? Si yo ejecuto esto y yo adiciono, ¿cierto? Si yo adiciono esto, miren, esta información queda en la lista. Claro que no se ve tan bonito como acá en Excel, ¿no?
porque la lista es fea, claro. Entonces un compañero dijo, profe, pero yo conozco cómo manejar este es más adecuado pues para eso. Pero vamos viendo los objetos poco a poco. Ya en la próxima clase lo miramos a este y ya le colocamos algo más acorde a esto, ¿no? Pero en esta lista no solamente almacena datos de tipo cadena, sino que también almacena objetos. Y cuando yo le digo que almacena objetos, esta lista convencional estaría en la capacidad de almacenar conductores e internamente se miraría algo así. Mire. Entonces usted tiene aquí a Juan Paz, ¿cierto? 10 kilómetros. 2021, ¿cierto? Aquí tienes a Pedro Males. Este recorrió 29 kilómetros el 5 de marzo de 2021. Y aquí tiene a Juan Paz, otra vez, ¿cierto? Que recorrió 15 kilómetros en el 6 de marzo de 2021. Sí, y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es como, ahí serían unos 2 ciclos lo que tú necesitarías, ¿sí? Unos 2 ciclos para coger el primer elemento y compararlo con todos estos, y en la medida que este elemento sea igual a los demás, pues empiezas a sumar el kilometraje, ¿cierto? Y lo vas almacenando en otra variable, en otras variables. Puede ser en un arreglito, puede ser, si quieres, en otra lista, puede ser, ¿sí? En otra lista, en un JList, lo puedes ir almacenando. Y de pronto sería bueno, ¿sabes qué puede ser bueno? Crear otro campito acá que si ya está analizado o no está analizado. De pronto que la clase tenga un campo más para saber si fue comparado o no fue comparado, para tenerlo en cuenta, para que después que se hagan las comparaciones sucesivas, pues no entre en la cuenta, ¿sí? O sea, Juan Paz ya terminaste de analizarlo, ahora sí sigue Pedro Males y él coge y empieza a comparar con todos los elementos de la lista, si hay más Juanes Males, digámoslo así, y lo colocaría por acá, y después sigue el tercer elemento y hace la comparación y así sucesivamente. Y empiezas a sacar los resultados en pantalla, los puedes empezar a sacar en pantalla. ¿Listo? Si no lo quieres almacenar en un arreglo por aparte, puedes ir almacenando, por ejemplo, en un área de texto, puede ser. ¿Sí? Coges Juan Paz, lo comparas con todos y dice Juan Paz tantos kilómetros. Coges a Pedro Males lo compara con todos y tantas veces aparece Pedro Males con tantos kilómetros. Eso, en un área de texto puede ser eso. Esa sería como una alternativa de solución, ¿sí? Ahí el reto es saber cómo Juan Males ya lo saco de los comparativos, pues. Entonces, como te digo, puedes colocar aquí una variable, ¿sí? O puedes utilizar un arreglo donde sea 1 cuando ya está comparado y 0 cuando está sin comparar, puede ser, ¿sí? Eso lo pueden hacer. Esta sería como una alternativa de solución, pero la lista, ¿cierto? La lista como se muestra así de feita, pero la lista internamente va a mantener los objetos almacenados hasta que yo desaparezca, hasta que yo cierre. Si yo cierro, los datos se van, la lista está vacía, ¿sí? Y durante la ejecución, pues los datos van a estar aquí de manera persistente, ¿cierto? De manera persistente o de manera constante, digámoslo así, hasta que nosotros cerremos el programa. Si ya nosotros queremos hacer que estos elementos queden almacenados bastante tiempo, es decir, entonces ya tenemos que vaciarlos es al disco duro. Y en ese caso ya nos estaríamos metiendo con otro concepto que son los archivos, que pues eso ya es parte de la tercer corte, ¿no? En la cual nosotros tenemos que manejar bloques de datos en archivos para que cada vez que abramos y cerramos un programa, pues los datos permanezcan aquí, ¿no? Si yo tenía 10 vehículos aquí cargados, yo cierro, vuelvo a abrir, aparezcan los 10 vehículos, y si yo adiciono 15 vehículos, pues todos esos 15 vehículos se van a almacenar en el disco duro de la computadora y van a estar permanentes. Pero la lista, en ese caso, va a almacenar
esa información durante la ejecución. Entonces, como están almacenados durante la ejecución, ¿sí? Yo lo que haría es, eh, hacer un recorridos múltiples, ¿no? Hacer recorridos múltiples. Entonces dice, miren, se solicita el nombre del conductor, ta, 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 ta. Hay otra alternativa de solución, por ejemplo, como más fácil para resolverla es que el nombre del conductor esté dado, ¿no? Es decir, no sea una caja de texto, sino más bien utilicen una lista desplegable con unos 5 conductores, puede ser. Ahí la cosa, el nivel de complejidad se disminuye, porque ya sabe que como tiene 5 conductores la empresa, ¿sí? Entonces ya lo único que quedaría es, sabiendo de que hay 5 conductores, pues ya queda más fácil sacar estas estadísticas. Pero si no conocen cuántos conductores tiene la empresa, entonces podemos utilizar variables paralelas para conocer si fueron comparados, no fueron comparados, ¿cierto? Y si necesitan hacer análisis sobre los datos que están registrados ahí con base al estado que ellos tengan. ¿Sí? Eso es lo que busca este ejercicio. También tiene un nivel de complejidad mediano, digamos, la caja. Este acá sí tiene un nivel de complejidad más alto. Sí, eso es respecto al segundo punto. No sé si me había hecho entender ahí en esa parte. Sí, profe. Sí, entonces no se preocupe que los datos tienen que quedar en la memoria del computador. Ya. Profe, Cuando uno utiliza la lista, sí. una última preguntita. ¿Cómo se hace cuando quiero sacar en una variable, entre dos variables? Por ejemplo, ahí sale la lista, ¿no? Entonces tengo que seleccionar, por ejemplo, kilómetros, salen los kilómetros, ¿no? Con una línea de código. Pero si quiero seleccionar dos, por ejemplo, quiero sacar el nombre y el código. Bueno, eso depende de los getters que tú crees, ¿no? O Es sea, puedo decir, no crear sé. los que necesite para Sí, poderlos sacar. sí, tú aquí puedes modificar la clase. Aquí la clase aquí por ejemplo lo que estoy haciendo es que con este getValue solamente obtenga este valor, ¿no? Pero tú puedes crearte un getter especial en el cual el valor de retorno sea este más este elemento de acá. Sí, eso lo puedes hacer. Incluso puedes modificar, ¿no? Por ejemplo, en el getDate, ¿cómo lo quieres ver? Puedes crearte un método que diga getMonth, ¿cierto? Para el mes y ya tú tendrías esa información aquí. Entonces, como la clase almacena la placa, el valor, la fecha, y en el caso de ella almacenaría el nombre del conductor, almacenaría los kilometrajes y almacenaría la fecha. Tú puedes crear, por ejemplo, puedes crear getters específicos para poder obtener datos específicos, ¿no? Por ejemplo, de este dato tipo fecha, tú necesitas el mes, entonces te creas un método que se llama getMonth y ahí haces un algoritmo pequeñito que te permita solamente de la fecha obtener el mes, ¿cierto? Para poder hacer para poder sacar esta estadística, mira. Sí, entonces los getters son de libre manipulación. Esos que están ahí son los básicos, pero uno puede utilizar getters para sacar más de un dato o para sacar parte del dato, por ejemplo. ¿Sí? Para sacar parte del dato. Eso se puede hacer, ¿no? Ok, profe, gracias. Uh-huh. En el punto 3 dice, realice un programa que permita manejar una libre... este lo dejé. Este es una tarea que quedó, ¿cierto? Bueno, de pronto no todos lo hicieron. Pero esta tarea es muy interesante, ¿no? Porque miren que esta fue cuando empezamos a ver listas de objetos, ¿sí? Nosotros empezamos a almacenar información, ¿no? Y en ese caso, almacenar información en la lista. No tiene una vista presentable la lista, no tiene una vista presentable. Más bien la lista, pues un dato sencillo lo presenta bien, ¿no? Pero ya cuando hay colecciones de datos detrás de cada clase, de cada objeto, entonces ya la información se muestra de manera diferente a lo que uno realmente quisiera. Dice, registrar una lista, el código del estudiante, el nombre del estudiante, la nota de corte 1, corte 2, corte 3 y la definitiva, ¿no? En ese caso, pues la definitiva es el promedio de las 3 anteriores, así que el formulario de captura solamente tiene que llenar eso, ¿sí?
Se necesita una opción, estos son los requisitos del software. El software debe permitir eliminar un registro, modificar las notas del examen de un estudiante. ¿Sí? Este es muy interesante porque tiene bastantes procesos aquí. Listar los estudiantes con las 3 notas más altas, con las 3 notas más bajas, ¿cierto? No se debe registrar un estudiante con el mismo nombre o código. Bueno, tiene un nivel de complejidad también, porque básicamente aquí cada vez que haga un registro, ¿cierto? Cada vez que haga un registro, y antes de almacenar la lista, este dato tiene que ser buscado en toda la lista, ¿no? Así como esta información ustedes la pueden capturar en una variable temporal. Entonces, lo que almacenan en esa variable temporal la comparan, ¿no? Con cada uno de esos elementos. Si existe, pues no lo metería, porque el estudiante ya existiría. Y si no existe, entonces lo registraría. ¿Sí? Lo otro, ¿no? Dice el estudiante con 3 notas más altas y 3 más bajas, claro. Ahí la clave es ordenar esto, ¿no? Ordenar. Entonces, podemos, bueno, en este caso, hacer un algoritmo de ordenamiento, podemos consultar de pronto algoritmos de ordenamiento que requieran. Sí, aquí en esta parte sí, no sé si ustedes en los arreglos miraron algoritmos de ordenamiento, pero lo que busca aquí es que haga un ordenamiento donde las notas más altas serían las 3 primeros elementos de la lista y las más bajas serían los 3 últimos elementos de la lista. ¿Sí? Entonces, ahí no sé cómo les ha ido en esa parte. Profe, en el punto modificar está como durito. ¿Sí? ¿Por qué no lo eliminan y lo vuelven a crear mejor? Esa sería como la parte más fácil, es decir, como usted ya tiene este de eliminar, ¿no? Es el de modificar, claro, ahí. Claro, usted coge, lo elimina el registro y lo vuelve a agregar, vea. Es hacer uso de este y este de acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, usted internamente, bueno, vamos a eliminar a Pedro Males. Entonces, usted lo señala, lo elimina de la lista completamente y después pide los datos, ¿sí? Los datos para que sean sobrescritos. ¿Sí? Esa es como, sería una manera. ¿Sí? Me parece que es la manera más fácil porque si ya tiene estos dos, le queda fácil hacer la modificación de los exámenes de corte de un estudiante en memoria. ¿Sí? Recuerden que los objetos de la lista están siempre a disposición, es decir, siempre que están ahí, entonces ellos siempre se van a presentar, ¿no? Siempre van a estar ahí mientras el programa está en ejecución. Ya se pierden es cuando se abre y se cierra, ¿listo? Entonces, este de acá está algo complejo, ¿sí? Pero entonces en este sí, aquí la invitación es a que busquemos algoritmos de ordenamiento. Aquí sí les hago válido los algoritmos de ordenamiento consultados, porque esos ya existen en el medio. Si uno busca un algoritmo de ordenamiento para sacar el más alto y el más bajo, pues perfectamente lo pueden acoplar a este software, ¿no? Para hacer el ordenamiento ascendente, descendente. ¿Listo? Eso con respecto a este punto. No sé si hay alguna otra pregunta ahí. Ya que no habrá ningún problema de eliminarlo y volverlo a adicionar. No habría problema. Podemos ir por ese lado. Bueno. Gracias. En este punto 4, este es una interfaz muy interesante, ya que este punto 4 dice almacenar en una lista registros de 10 estudiantes con los siguientes datos. Aquí no me está pidiendo que adicione, ¿no? Aquí ya los 10 estudiantes tienen que estar almacenados en el arreglo. El código, el nombre, el género, el semestre, una fotografía, ¿no? Es el nombre del archivo de imagen que se va a presentar. Ustedes pueden crear ahí, por ahí miramos en alguna clase que esto es una etiqueta realmente, ¿no? Esto es una etiqueta y que ellos tienen un método para poder cambiar las imágenes. Entonces hay que recurrir a esas clasecitas que alguna vez se habló de cómo cambiar las imágenes, cómo incorporar imágenes, ¿sí?
Y todo eso se almacena en una lista, ¿cierto? La lista debe estar inicializada con los datos que desea presentar, es decir, ya la lista de cuando arranque el programa ya tiene que tener los 10 datos de los estudiantes y lo que se pide es este tipo de interfaz, ¿no? Con esos 10 datos, miren, yo me pueda mover entre los registros de la lista, ¿cierto? Pueda buscar, aquí saldría una ventanita diciendo la cédula del estudiante, el código del estudiante para buscar y la ubicaría aquí, ¿cierto? Y de la información del programa, en este caso, pues presenta una caja de diálogo con el desarrollo de la interfaz, ¿no? La lista la pueden dejar por acá debajito. De pronto aquí no la dibujé, la pueden dejar aquí debajito. Y si quieren la hacen invisible. Sí, la lista, al igual que la ventana, tiene un método que se llama setVisible. En true, setVisible, false, lo que haría es hacerla invisible. ¿Sí? Entonces, en ese caso, eso sería lo que se pediría. O si no la quieren hacer invisible, pues la pueden dejar acá al ladito, qué sé yo. Pero la idea es que con estos botoncitos nosotros podamos ver registro por registro. ¿Sí? Este sí está como más sencillito. Los de acá, bueno, de pronto complejo esta parte y compleja esta parte. Esta parte sí es básicamente algo que tres programitas ahí, tres algoritmos que hay que pensarlos muy bien para presentarlos. Pero ya se entran a trabajar con los componentes de la lista, ¿no? Componentes de la lista. ¿Sí? Con las clases. La idea es como almacenar ese conjunto de datos. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? ¿Para cuándo está esto? Para el miércoles 14. Profe, para miércoles para pedirle, por favor, de que nos dé aunque sea un poquito de tiempo más, Bueno, ya dejémoslo que para el está como sábado, ¿le complejo. parece? Profe, haga el Dejémoslo para el favor. sábado y al sábado a mediodía lo podemos dejar. ¿Y qué les digo? Dejamos para el sábado al mediodía y pues esperamos complementarles hoy con información, ¿no? Claro que lo de hoy no entra en esto, porque los aspectos a evaluar de aquí, sí, son estos, ¿no? Y hoy vamos a ver nuevos componentes, ¿sí? En esta parte de ordenamiento, si se les acepta consultas, investigaciones, porque esos algoritmos de ordenamiento están en el medio. Pero se trabajaría con el mismo objeto lista, ¿listo? Lo de hoy, por ejemplo, lo que hagamos hoy, lo que hagamos el jueves, eso no se incorporaría en este proyecto, ya que eso sería como un insumo para hacer otro taller. Sí, eso sería insumo para otro taller. Lo de hoy, ¿listo? Lo de hoy y lo del jueves, ¿no? Entonces vamos a ver si lo puedo editar ajustes desde aquí, sí, ¿no? Coloquémosles un tiempito más. Entrega del 10 de abril, estaríamos hablando el 17 de abril, ¿no? 17 Listo, de profe. abril Bueno, el 17 de abril, el sábado, todo el día para que hagan esa investigación bien. Bueno, ahí tendrían un tiempito más para poderlo desarrollar. Y bueno, una vez resueltas las dudas, no sé si alguien más quiera decir algo, ya arrancaríamos con las temáticas que tenemos para hoy, que son controles, ¿no? Controles visuales que estamos trabajando en la interfaz gráfica que hemos venido puliendo poco a poco, ¿no? Puliendo. Empezamos con cajitas de texto y etiquetas, y ahorita ya llevamos, imagínense, en listas, calendarios, imágenes, botones de selección simple, selección múltiple, ¿sí? Y todas ellas cuando se las mezcla, pues salen interfaces profesionales, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más que decir para continuar. Perfecto. Entonces vamos a arrancar la clase de hoy. Muy bien. Esta es, si ustedes se pueden dar cuenta, esta es una interfaz gráfica profesional. ¿Sí? Esta interfaz que ustedes están viendo aquí, pues imagínense que tienen una parte superior, ¿cómo se le llama esto que está aquí?
¿Cómo se le llama a esto que estoy marcando, que se está moviendo en la interfaz? Esto tiene un nombre especial, ¿no? ¿Cómo se llama este? Este objeto que estoy señalando aquí, ¿cómo se llama? Barra de tarea. Barra de tareas. ¿Algún otro nombre? Esta se llama la barra de menú, se llama. ¿Cierto? A esta se le llama barra de menú. Y estas son las opciones de menú. Entonces nosotros, como ya las aplicaciones empiezan a ser un poquito más grandecitas, nosotros tenemos que incorporar estas barras en el frame principal para poder ejecutar procesos, ¿cierto? Entonces a esta se le llama barra de menús. A ver, no sé si tengo otro programa por acá que me permita ver eso. Por ejemplo, yo no sé si el bloc de notas. Eso, mira. Este también tiene una barra de menú. ¿Listo? Esta segunda barrita, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama la segunda barra? La que tiene los iconos. Esta segunda barra. Esta segunda barra se llama barra de herramientas. Y por lo general están las mismas opciones de menú, pero estas barras de herramientas presentan las acciones más frecuentes que el usuario hace. ¿Sí? Por lo general esta barra de herramientas es más gráfica, mírenla. ¿Sí? Y tienen un texto flotante de ayuda, ¿no? A ese se le llama el tooltip text. ¿Sí? El tooltip text. Entonces, claro, como uno no sabe qué es lo que hace esto, ¿qué hará esto? No sé. Dice cerrar todas las ventanas. Listo. Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace imprimir. Entonces, miren, ahí se empiezan a disparar los programas internamente para hacer las cosas. ¿Qué hace esto? Esto hace buscar. ¿Sí me están siguiendo, jóvenes, ahí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿O me Sí, profe. desconecté? Ah, Sí, bueno. Sí. profe. Entonces, estos dos controles me van a organizar nuestra aplicación para disponer más opciones, ¿cierto? Esta se llama barra de menú y esta se llama barra de herramientas. La barra de menú y la barra de herramientas tienen funciones similares, sino que en la de herramientas uno coloca las opciones de uso frecuente. Lo más frecuente lo coloca aquí. Entonces coloco un icono alusivo al proceso que va a hacer la aplicación detrás de ese botón y coloca un tooltip text, que es un texto de ayuda, así que ustedes lo pueden ver ahí. Muy bien, como se pueden dar cuenta, estas por lo general trabajan un modelo de diseño en border layout, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, miren cómo trabaja ella. ¿Sí? Es decir, que en la parte superior siempre, por lo general, siempre se encuentra la barra de herramientas y la barra de menús, ¿no? En la mayoría de aplicaciones. Y acá se encuentran las interfaces, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una aplicación. Vamos a hacer una aplicación para, por ejemplo, para disputar partidos de fútbol, ¿cierto? En la cual registremos los partidos, tengamos los equipos, saquemos tablas de posicionamiento y todo lo demás. Me parece que se lo trabajamos en un taller o en un examen, ¿sí? Pero le vamos a dar un toque con estos nuevos elementos, ¿no? Con lo que es la barra de herramientas y la barra de menús. Además, que aquí pueden haber múltiples interfaces, mírenla, ¿cierto? Pueden haber múltiples interfaces, ¿cierto? Que se solapan entre ellas. Si se dan cuenta que si yo le doy aquí, por ejemplo, en este código, entonces aparece un panel para presentar este texto y acá aparece otro panel completamente vacío para presentar algo más y acá otro panel. Entonces nosotros vamos a utilizar esta versión layout que se llama el car layout. Ese no lo hemos trabajado. Entonces, ese car layout es la primera vez que lo vamos a trabajar. Yo les decía, las cosas las vamos viendo poco a poco, ¿cierto? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Este car layout tiene un comportamiento similar al que estamos viendo aquí. ¿Sí lo están viendo?
que hay unos paneles que se solapan sobre otros y que, por ejemplo, cuando yo le dé clic aquí en una opción en particular, pues salga, pues en este caso sale un diálogo, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es que aquí en esta parte salgan los elementos del programa que queremos desarrollar en estos paneles. Entonces el día de hoy, pues es lo que alcancemos. Yo creo que no lo alcanzamos a hacer el programa completo, tocaría hacer una parte ahora y otra parte el próximo jueves, ¿cierto? Y después hacer un tallercito para que ustedes puedan incorporar, puedan interactuar con esos nuevos controles, ¿sí? Entonces, un programita que incorpora muchos elementos nuevos, como en el caso de barras de herramientas, barras de herramientas, barras de menú y el nuevo layout, que es el card layout, que hace esto, ¿no? Hagan de cuenta que el card layout es como un mazo de cartas para jugar póker. Usted entonces, cada panel, usted cuando las apila, ¿cierto? Usted solamente puede ver la carta de la parte superior, pero si usted quiere ver una carta del mazo que esté refundida en el mazo, entonces usted le da una instrucción para poderla visualizar y se solapan, ¿no? Queda una encima de otra. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y también vamos a trabajar con un objeto, ¿cierto? Vamos a trabajar con dos objetos. Los objetos derivados de la clase ArrayList y el objeto derivado de la clase JTable, que esto sí ya le daría más potencia y más elegancia a la aplicación, ¿sí? Porque el JList, como les decía inicialmente, él te permite almacenar datos ahí, pero la manera como los presenta es feíto, pues no es muy atractiva para el usuario, pero se pueden hacer muchas cosas interesantes con él, ¿no? Pero los otros controles que vamos a ver hoy, de almacenamiento, de gestión de datos, ya son mucho más profesionales, más versátiles y tienen un diseño, una elegancia, una presentación más relevante que el que hemos visto en clases anteriores. Esto no entra en el taller. Esto, déjenmelo quietico, vamos asimilándolo y esto lo vamos a trabajar nosotros en otro taller. ¿Listo? Entonces ya vamos a hacer unos ejercicios respecto a esto. Muy bien. En ese caso vamos a empezar a hacer un proyecto desde cero. Vamos a cerrar este. ¿Listo? Vamos a empezar a crear un proyecto desde cero donde nosotros podamos ver los equipos que hacen parte del campeonato. Vamos a crear todas las barras de menú, las barras de herramientas para poder hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, en ese caso vamos a empezar con creando un nuevo proyecto. ¿Cierto? File, New Project. Es un Java Application básico con el que empezaríamos y coloquémosles Games. No, coloquémosle más bien fútbol. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos nuestra clase principal, ¿cierto? En la cual nosotros pues vamos a llamar al look and feel con el cual veníamos trabajando, es decir, a la apariencia, ¿cierto? Java X, swing, de tal manera que tanto los JFrame como los JDialog tengan un look and feel diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos esto para el JFrame, los diálogos también. Es decir, los diálogos son los JOption message, los message dialog, los confirm dialog, ellos también salían adornados, perdón, ¿sí? Y también vamos a crear una ventanita, ¿no? Entonces, digámosle aquí, frmmin x igual a new frmmin. Le estamos instanciando la ventana y la vamos a hacer visible. Y entonces digamos x.setVisible. Esto también se puede aplicar a esa lista del último ejercicio.
Puede aplicar a la lista del último ejercicio para que la hagan. Si le colocan falso, la hacen invisible y la interfaz queda así tal cual lo solicita el ejercicio como tal. Entonces pueden hacer visibles las cosas e invisibles. Entonces en este caso hay un error, no tenemos un programa principal, así que vamos a crear un nuevo JFrame y le vamos a colocar frame in mind. Perfecto. Y la tenemos aquí y la vamos a configurar, ¿no? Vamos fútbol game, ¿cierto? Fútbol game, listo. Y acá me gusta no el generar pack, sino que generar un tamaño de, generar un código de tamaño para que salga tal cual la veo ahí. Está configurada la JFrame, ¿sí? Ahí ya debe funcionar, ¿no? Aquí está, Miguel. Entonces, ¿qué le vamos a incorporar a este fútbol game, a esta interfaz? Pues le vamos a incorporar los elementos que habíamos hablado inicialmente, ¿no? Una barra de menús, una barra de herramientas, y en esta zona se van a montar varios paneles conforme nosotros los empecemos a llamar. Cada panel va a dar solución a un elemento del menú que nosotros hemos incorporado ahí. ¿Listo? Entonces ya está hechecita la ventana, ya tenemos un look and feel diferente al estándar y empecemos a trabajar. Para empezar, la manera como se distribuyen los controles básicos y en la manera como va a estar organizada aquí la barra de herramientas va a ser en un layout de tipo border layout, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, vamos a configurar en la parte superior lo que es la barra de menús y la barra de herramientas. Entonces vamos a este JFrame, le vamos a configurar un border layout. ¿Listo? Entonces él tiene una parte en el norte, una parte en el centro, occidente, oriente, sur, para poder ser llenadas con controles directamente o con lo que son con lo que son los paneles. En este caso, miren, en la parte de aquí de la paleta hay algo que se llama Swing Menus y aquí van a encontrar el menú bar, que sencillamente lo podemos arrastrar en la parte norte y me monta dos menús de prueba. Listo, ahorita los modificamos, ¿sí? Y seguido a él vamos a colocar lo que es el toolbar, lo que había dicho, la barra de herramientas, ¿sí? La vamos a ubicar aquí en la parte norte, ¿cierto? Esa toolbar que nosotros hemos almacenado aquí realmente son botones. Eso no tiene mucha ciencia en trabajar con estas opciones de menú y con estos toolbars. La verdad es que son opciones y tienen la misma manera de ser programadas que un botón de comando. Es decir, estos tienen Action Performer o tienen mouse click para que respondan a ese evento y ejecuten un proceso. Es decir, se muestran de manera distinta, ¿no? Pero se programan igualito que un botón, ¿sí? Entonces no tiene mucha ciencia. Lo único que tenemos que hacer es agregar la barra de menús en la parte superior, tenemos que agregar el toolbar en la parte superior, y una vez el toolbar, miren que está completamente vacío, le vamos a incorporar una serie de botoncitos, ¿cierto? Ahí donde se marque, ahí, justamente ahí. Sí, ahí va el primer botón, podemos almacenar varios botoncitos, dependiendo de la aplicación que nosotros empecemos a desarrollar, que es lo que dice. ¿Sí? Etiquetas, separadores, por ejemplo, aquí hay un objeto que es separador, que lo único que hace es trazar una linecita entre ellos y empiezo a hacer el diseño de mi interfaz de esa manera. ¿Listo? Cuando yo ejecute esto, pues ya vamos a ver, miren, la barra de menús, los botones, ¿sí? Y me tocaría configurar acá en la parte inferior un card layout diferente, ¿no? Habíamos visto el flow layout, que es un elemento tras otro. Habíamos visto lo que es
un border layout, que es zona norte, sur, occidente, centro, ¿cierto? Para poder hacer la distribución de controles. Habíamos visto un box layout, que es uno debajo de otro, un grid layout, que es para poder hacer una interfaz como una calculadora, que alguna vez les dejé, hagan una calculadora con un grid layout, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? El null layout, el absolute layout, que ya, y el free design, que básicamente sirve para hacer diseño libre. Entonces, miren, ya tenemos incorporada nuestra barra de menús, nuestra barra de herramientas, y lo que vamos a proceder es a configurarlas para para poderlas trabajar más adelante, ¿no? Entonces, todo esto se hace con un clic derecho, siempre directamente. Aquí hay dos opciones, ¿no? Que dice editar texto y editar nombre de la variable. Y entonces empecemos con la barra de menús, ¿cierto? Aquí hay dos opciones que hacen referencia a archivo y editar. Bueno, nosotros no queremos hacer un editor de texto, nosotros queremos hacer un programita, por lo tanto voy a crear el menú application, ¿cierto? Y acá coloquemos un menú de utilidades, ¿sí? Pero ¿qué hay cuando uno hace clic en esos menús? Se despliegan opciones hacia abajo, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a colocar lo que son los ítems de menú, ¿sí? Los ítems de menú. Entonces, en este caso vamos a jugar solamente con estos dos y este separador nomás para empezar. Y estos ítems de menú serían las opciones que se desprenden verticalmente sobre cada opción de menú principal. ¿Listo? Entonces, lo único que hacemos es asignarle al menú que querramos ver. Podemos colocar aquí cuántos ítems querramos. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle aquí, vamos a ir cambiando el nombre para poder ver qué es lo que tanto vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a ver algo que diga View Teams. Este menú va a ver los equipos. ¿Sí? Este menú de acá. Chicas, ¿qué hice? Le dispara un Action Performer, le hice doble clic. Démosle Control Z. No funciona, ¿no? Bueno, entonces vámonos acá a eventos y eliminemos este Action Performer. Eso pasa cuando uno hace doble clic, pero bueno. ¿Sí? Editar texto. Profe, Ujú. ¿qué está usando ahí? Es que se me entrecortó un poco. Ya. Aquí lo primero que hice fue arrastrar, en la parte superior la barra de menú. Y después estoy arrastrando los controles menú ítem, que esas ya son las opciones de menú. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es arrastrarlas, por ejemplo, al menú que quiero incorporarla. Por ejemplo, aquí en utilidades, yo puedo crear un menú, mire, le doy clic derecho, editar texto, y aquí vamos a colocar help, ¿cierto? Voy a arrastrar otro menú ítem aquí en utilidades, justamente aquí debajito. Ahí hay unas marquitas naranjas donde le va indicando qué es lo que uno está haciendo, ¿cierto? Y le vamos a editar el texto a este. Y le vamos a colocar aquí About. ¿Listo? Y entonces mira que esto es solo es cuestión de diseño, ya empezamos a ver las opciones de menú a plena disposición ahí. Yo les digo, esto se programa como programar botones. Así mismo se programa. Ya se dieron cuenta que hace un ratico accidentalmente programé uno de los menús, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes accidentalmente se les vaya un doble clic, es bueno borrar el evento. El evento Action Performer, que aquí se genere. Uno sencillamente va al Action Performer y borra el texto para que no aparezca programado. ¿Listo? Eso pasa cuando uno hace doble clic accidentalmente en algo. Y entonces mira que aquí ya tengo prácticamente la barra de menús creadas con unas opciones de menú, ¿no? Entonces tengo el ver equipos, el registrar juego, por ejemplo, mirar unas estadísticas, ¿cierto? Podemos colocar aquí un separador, que la misma barra tiene aquí algo que ya se llama separador. Y seguimos aumentando con los ítems, por ejemplo, aquí podemos colocar, ¿cierto? No se dibujó, ¿no? Se dibujó aquí.
Borrémoslo. Se dibujó mal. Entonces vamos justamente aquí. Le vamos a colocar un nombre, por ejemplo, mirar las estadísticas. Las estadísticas, ¿cierto? Mira que la barra de separación quedó abajo, entonces con un clic derecho lo puedes mover abajo para que la barra de separación quede ahí. No sé si miran la barra de separación, que sería esa línea, ¿cierto? De una vez centremos esa ventana que a mí no me gusta que aparezca a un lado, pues si no personal me gusta que esté cuadradito. Sí, entonces digamos aquí un this.set location relative to null. Listo, quitemos este void main que tampoco me gusta, me hace ruido. Entonces ahí aparece centrado, ¿cierto? Mira la barra de división, son simplemente, ahorita lo que estoy es diseñando nomás, ¿sí? Estoy diseñando, lo que estoy haciendo es arrastrando menú ítems aquí para poder hacer varias cosas, mira, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar en esta parte de acá, vamos a colocar la tabla la tabla de puntuación, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a colocar otra barrita, otro separador, puede ser. Y vamos a colocar otro menú ítem que se llame, ¿cierto? Vamos a mover abajo. Salida, ¿no? Listo. Volvamos a ejecutar a ver cómo va quedando. Entonces, míralo. Ahí está un menú creado. ¿Sí? Muy bien. Estos menús deben tener un nombre, así como los botones, ¿sí? Para saber qué es lo que uno está programando, todos estos elementos deben tener un nombre. Si no, la cosa se nos vuelve bien complicada en el momento de trabajar. Los separadores no hay necesidad de colocarles nombre. Los separadores lo único que, como su nombre les dicen, sirven para agrupar controles. En el menú se muestra el separador como una línea divisoria horizontal, si la logran ver ahí. Y en el toolbar se encuentra como a veces presenta una línea, depende del look and feel, o a veces una separación ahí. ¿Sí? Una separación entre botones. Entonces, ya lo que tenemos que hacer ahorita, bueno, ya tenemos creado este menú, vamos a darle nombres a cada uno de ellos, ¿no? Entonces señalamos la opción y le decimos cambiar nombre. Entonces, digámosle aquí, MNU, una abreviación, para saber que lo que estoy programando es un menú, y el nombre, ¿no? Disculpen. ¿Sí? Y así con todos estos. Muy bien, ¿cómo se los programa? Entonces, una vez que nosotros ya les hemos puesto las etiquetas correspondientes, les hemos puesto los nombres correspondientes, la manera de programarlos que es con el evento Action Performance. Por ejemplo, este about, ¿sí? Digámosle aquí, démosle un evento, Action Performance, tal cual si estuvieras trabajando tal cual es si estuvieras trabajando como un botón de comando, ¿sí? Entonces aquí mira, menú about action performance. Eso significa que todo lo que escribamos aquí se va a ejecutar cuando hagamos clic en el menú about. Entonces aquí coloquemos un J option punto, un show message dialog. ¿Cierto?
un título, ¿cierto? Y un tipo de mensaje, que sería un tipo de mensaje, esto no sería ningún tipo de mensaje de error, sino que sería un mensaje de información, ¿no? Información message. ¿Listo? Entonces ahí está. Ya estaría programado el menú About. ¿Sí? De la misma manera podemos programar el menú Help con una opción Performance. Miren que funcionó solamente con un doble clic. ¿Sí? Y vamos a sacar aquí un mensaje de advertencia donde la ayuda pues no está disponible, ¿no? Coloquémosla aquí. Colocamos un warning. Y el tipo de mensaje sería mensaje tipo warning, ¿no? Entonces busquémoslo aquí, warning message. Ok. Pues vamos a ver cómo funciona eso. Sí, mire, igualito que un botón. ¿Sí? ¿Qué más miramos en el menú? Mira que en esta parte hay un shortcut. Hay un texto bien pequeñito que dice shortcut. Y esos hacen referencia hace referencia ahí a los atajos que uno utiliza en los menús. Por ejemplo, ¿cómo guardo cambios yo aquí? Con control S. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hago un cambio cualquiera, ¿sí? Si hago un cambio cualquiera, entonces yo le doy control S. Ustedes no lo ven, pero yo digité control S y los cambios se dan. ¿Sí? De pronto lo pueden ver acá, ¿no? Por ejemplo, aquí digámosle un Enter. Ahí se pueden dar cuenta que la barra de herramientas se activa para guardar cambios, pero yo desde el teclado, sin hacer clic en ningún lado, le doy control S y se guardan los cambios. Entonces, a eso se les llaman los atajos, ¿sí? Por ejemplo, el About puede ser un control A. Entonces, ¿cómo configuro para el About un control A? Hago doble clic aquí en Shortcut frente a About, doble clic en esta parte, coloco la letra A mayúscula y después el control. Perdón. Toca ser cuidadoso ahí. La A y después el control. Y espero que aquí en la muestra aparezca la combinación de teclas para poder disparar el About. Entonces, control A dispararía el código del About. ¿Sí? Hagamos doble clic aquí en Shortcut frente a Help. Digámosle aquí, presionemos el teclado F1. ¿Sí? Entonces, mira cómo queda. Ya, cuando yo ejecute nuestro programa, ya el menú va a tener, el usuario puede irse por aquí, por About o por Help, o si no, sencillamente va a colocar un F1 y va a disparar el evento que está detrás de Help, o un control A dispararía el evento que está detrás de About. Yo coloco y escribo desde el teclado control A, y entonces él empezaría a trabajar de esa manera. Lo mismo podemos hacer acá, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver la tabla de el score table, la tabla de resultados, la tabla de puntos, entonces yo le puedo colocar aquí un control T. Ahí la recomendación es que no utilicen atajos estandarizados. O sea, tienen que ser bien cuidadosos con eso. Por ejemplo, hagan de cuenta qué significa control C en una interfaz gráfica. ¿Qué significa control X o control V? ¿Qué significa eso? Eso tiene un significado, ¿cierto? ¿Qué significa control C, control V y control X? Esos atajos, ¿para qué los utilizan ustedes? Copiar, pegar, cortar. Esos son unos atajos que son estándar en todas las aplicaciones gráficas. Por lo tanto, pues yo no le colocaría a esto control C, control V y control X. ¿Me hago entender ahí? ¿Sí? No deberíamos colocarlo. Deberíamos utilizar los otros disponibles para poder trabajar con nuestra aplicación. Si no, el control C, control V y control X no quedan funcionales aquí. ¿Sí?
Entonces, en este caso, pues coloquémosle control table y aquí más bien en vez de exit, coloquémosle quit para hacer un control Q, ¿cierto? Cambié el texto a este. Quit, salida. Y a este coloquémosle, por ejemplo, un control Q para salir. Y a este score table. Coloquémosle un control T. Entonces ya la programación de esto sería aquí un system.exit 0, esa es la manera de salir de ahí. Bueno, y el control, ese score table lo vemos más adelantico, ¿listo? Pero ahí tendríamos configurado un menú, miren, muy, muy fácil, la verdad. Démosle control Q, entonces él sale del programa, ¿cierto? Entonces, al F4, ese no lo he programado porque ese es estándar, el al F4. ¿Sí? El control C, control B, control X seguiría funcionando en mi interfaz, ya que son unos atajos estándares y yo crearía mis propios atajos que no tengan interferencia con las interfaces principales para nuestro menú. ¿Está claro hasta ahí esto lo que es la barra de menú? Muy fácil de crear. Utilicé el control J menú bar, lo puse en la parte superior. Después utilicé menú ítem para poder crear las opciones de menú. Y utilicé separadores. En cada uno de estos ítems les asigné un nombre, un texto, y les configuré los atajos, ¿sí? O los shortcuts para las opciones que yo quiera, ¿sí? Y los programé de igual manera como se programa un botón. ¿Listo? Entonces, ¿está claro ese pedacito que hemos visto hasta ahí? ¿Cómo se hacen los menús? Sí, profe. Ok. Ahora sí vamos con la barra de herramientas. La barra de herramientas, como se pueden dar cuenta, es más gráfica. La barra de herramientas es un compendio de botones, separadores. Bueno, realmente aquí pueden colocar cualquier tipo de cosa en la barra de herramientas. Nosotros para este ejercicio vamos a colocar unos botones gráficos, ¿sí? Es muy fácil de utilizar, solamente la arrastran a la zona norte de la interfaz, colocan botones, separadores, bueno, y así sucesivamente. Y vamos a colocar, por ejemplo, vamos a tener que descargar unos iconos de un tamaño pequeño, preferiblemente, para poder trabajar con ellas, ¿sí? El tamaño de las imágenes tienen que ser del mismo pixelaje, es decir, del mismo alto y el mismo ancho. Entonces podemos ir, por ejemplo, a este flaticon.es y aquí podemos buscar iconos, ¿no? Los que quieran ustedes trabajar, ¿sí? Y entonces los descargan, pero yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita es copiándolas, esas imágenes, porque a veces me pide mucho dato para descarga. Entonces, yo lo que hago es utilizar esta herramienta de recortes y jalémonos esta copita, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa copita la guardo. Sí, no sé si pueda cambiar el tamaño aquí. Guardar. Démosle copy. Y una vez descargue yo el icono, puedo utilizar esta herramienta, o también hay otra que se llama Iconicon, me parece que es Iconicon. Iconicons. Sí, aquí también en este Iconicons, o en el Flaticons, ustedes pueden buscar iconos, ¿sí? Para organizar sus aplicaciones. ¿Sí lo están viendo? Ellos dan opciones de descarga, pero también a veces solicitan, dependiendo del icono, solicitan precio. Algunos son libres, otros iconos suelen ser pagados. Bueno, y una vez descarguen el icono, denle un tamaño, ¿no? Denle un tamaño estandarizado. Miren que yo, pues antes de esto ya descargué los iconos. Aquí descargué un icono de estadísticas, de registro, de score, de team.
¿sí? Pero entonces tenemos que abrirlo con un poderoso editor. Pueden utilizar, por ejemplo, el GIMP, el Adobe Photoshop, o pueden utilizar el Paint, ¿sí? Y le cambian el tamaño, ¿no? Yo voy a trabajar con unas imágenes de 50 píxeles por 50 píxeles, así, exactico. Digámoslo aquí, 50 aquí y 50 acá. Y le damos a aceptar y le damos guardar. Entonces, todas esas imágenes que yo prácticamente, sí, prácticamente las he trabajado, ya les he puesto el tamaño en 50 para no tener problema con los botones. Conforme sea el tamaño de su barra, ¿sí? Y una vez descargadas, pues las vamos a copiar en nuestro proyecto. ¿Sí? Las vamos a copiar en nuestro proyecto, acá en SESMA, en programación de entornos gráficos, en esta parte donde dice Projects, ¿cierto? Aquí generé fútbol. En SRC, ahí creo una nueva paquete de clases que se llama Image. Las vamos a pegar ahí. Entonces, con esto yo ya puedo organizar mi barra de herramientas gráfica. Generalmente la barra de herramientas es gráfica y coloca pues algunos iconos conocidos para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, que tengan relación pues con lo que se va a hacer. Entonces, coloquemos aquí, por ejemplo, ver el equipo. Utilicemos la propiedad icon del paquete de imágenes que acabo de copiar. Coloquemos aquí, por ejemplo, la copa, coloquémosla. Y este texto lo borramos. Y entonces aquí ya tendríamos una imagencita incorporada en el botón de comando. Y el tooltip text, por ejemplo, sería lo que ese icono haría, ¿no? Sería un view themes. ¿Listo? Y así sucesivamente con los otros botones, es decir, le quitamos la etiqueta, vinculamos el icono, ¿cierto? Y acá le vamos a decir estadísticas, ¿sí? Lo mismo con este botón de acá. Vamos a colocar un icono. Vamos a colocar Register Game. Estoy utilizando la propiedad tooltip text, que es el texto de ayuda que aparece sobre el control. ¿Sí? Vamos a colocar otro botón más por aquí. Y le vamos a asignar un icono. Entonces, miren aquí, básicamente. ¿Listo? Y entonces cuando ya ejecutemos esto, miren que el tamaño de la imagen es de 50 píxeles por 50 píxeles. Es decir, eso si ustedes antes, cuando bajen la imagen, acorde al tamaño que ustedes le den, por ejemplo, estos son más pequeñitos, ¿sí? Y si estas imágenes son de 30 por 30, entonces la barra de herramientas se va a adecuar al tamaño que ustedes definan, ¿sí? Ya tendríamos aquí nuestro menú conformado y nuestro barra de herramientas debidamente conformada. No sé si miran el texto flotante, aparece ahí. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si miran el texto flotante ahí? Sí. Entonces ahí estaría, miren. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es, no se olviden de darles nombre. ¿Sí? Entonces estos son botones de comando, por lo tanto, la abreviación que hemos utilizado pues a lo largo de esta clase es CMD, botón de comando. ¿Sí? De pronto me puede repetir el pedacito de cómo crear la carpetica con las imágenes para poder instalar su icono. Es con mucho gusto. Sí, ahorita termino de renombrarlos antes de que me olvide y pasamos a eso. ¿Listo? Sí, entonces no se olviden de renombrar estos porque estos van a ser programados, ¿no?
¿sí? Sí, entonces, ¿cómo llegamos a esta carpeta de imágenes, ¿no? Pues inicialmente, como les decía, hay que descargar las imágenes de alguno de estos herramientas que tienen de disposición de iconos. Ahí les sugiero dos. El icono flaticon.es o iconicons.com, ¿cierto? Buscarían los botones que ustedes quieren, ¿sí? Por ejemplo, uno para guardar archivos, mire. Usted tendría estos iconos para guardar archivos, ¿sí? O de pronto ustedes quieren imprimir en PDF. Entonces aquí tendrían un icono para imprimir PDF. Lo descargan, ¿cierto? Le cambian el tamaño, es decir, una vez descargado usted coge, yo los descargué aquí al escritorio, utilizan cualquier editor de imágenes para cambiarle el tamaño. Entonces aquí estaría Paint y aquí tiene una opción que dice cambiar tamaño y le colocan los píxeles que quieren ver. Este tamaño de pixelaje define el tamaño de la barra de herramientas realmente, ¿sí? Todos los dejo del mismo tamaño y estas herramientas, estos iconos que descargué, los voy a copiar en mi proyecto, aquí en programación de entornos gráficos. Aquí busco el proyecto con el que estoy trabajando, ¿sí? Y justamente en la carpeta SRC son los fuentes. Ahí creas una nueva carpetica. Y ahí pegas las imágenes. Entonces NetBeans va a detectar que tu proyecto tiene, en este caso, pues tendría 3 paquetes de clases. Eso es todo. O sea, consiste en copiar las imágenes previamente editadas, lísticas para ser cargadas en una carpeta en particular. Y entonces él las identifica como paquetes de clases, mira. ¿Sí? Entonces voy a borrar esta IMS que la creé para poderle explicar el caso a usted. ¿Sí va claro ahí? Sí, profe, gracias. Ya de ahí ya, solo era donde las tenía que guardar. Sí, es en el source package. Entonces, ahí Sí. ya tenemos los 2 paquetes, mira, y ya básicamente ya tenemos la barra de menús armada, la barra de herramienta armada, ¿sí? Me tocaría desarmar aquí en esta parte las diferentes ventanas, los diferentes paneles que se van a organizar, ¿sí? Entonces, recuerden que yo arranqué con un border layout y solamente tengo configurada la parte superior de la aplicación. Me falta la parte de aquí del centro, ¿cierto? Entonces voy a almacenar un panel aquí en el centro, ¿listo? Y este panel lo voy a configurar con un layout que no hemos visto en clase, que estamos viendo esta vez en primera medida, que se llama el layout card layout. Sí, este no lo hemos visto. Hemos visto estos de acá, ¿no? Pero este card no lo hemos visto, ¿cierto? ¿Está claro ahí, jóvenes? Esto es nuevo. Entonces yo le decía, como su nombre le indica, es como una carta de mazos, una carta de póker, digámoslo así, donde los paneles son las carticas y se van almacenando una encima de otra. Es decir, solamente me permite ver una a la vez. Entonces le voy a decir que el layout se ve card, ¿listo? Entonces ahí ya cambio, mire. ¿Sí? A este panel coloquémosle un nombre, preferiblemente. Coloquémosle un nombre de panel principal, panel main, ¿cierto? Y sobre este vamos a colocar otros paneles para cada una de estas opciones. O sea que necesitaría 1, 2, 3, 4 paneles más. Porque en cada uno de los paneles vamos a crear el programa para ver equipos, en otro panel vamos a crear el programa para registrar un juego, para ver las estadísticas de un equipo, y en otro panel vamos a presentar la tabla de puntuaciones. Entonces serían 4 paneles, uno para cada menú. Algunos compañeros pues ya empezaron a trabajar con otros formularios adicionales, ¿no? Esto también es válido, también lo tenemos que ver,
¿cierto? Y ya, ya empezamos a jugar con cositas más avanzadas como son como paso de parámetros. Por lo tanto, pues está bien que lo hagan, no hay ningún problema, que incorporen nuevos formularios, pero esta es otra manera de hacerlo, ¿no? Yo tengo una aplicación y esta aplicación debe tener diferentes interfaces y entonces cada interfaz va a ser una carta del panel, una carta del panel. Vamos a crear un panel principal, ya lo tenemos creado en el centro de la aplicación, está creado el panel principal y tiene un carlayo. ¿Cuántos paneles adicionales necesito? Entonces necesitaría agregar 4 más. ¿Listo? ¿Cómo los agrego? ¿Sí? ¿Cómo los agrego? Los vamos a agregar así, miren. No, estamos en la barra de navegación. Si yo los arrastro, se van a dibujar aquí, ¿no? Más bien yo quiero que que el panel que yo dibuje ahorita esté incluido en este carlayo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí en este JPanel del barra de navegación, vamos a escoger la opción Add from Palette. No, por ahí no es. Ah, sí. Add from Palette, Swing Containers y Panels. Y entonces este panel de aquí pertenece al de acá. ¿Sí? Así vamos a hacer esto de manera repetitiva. Vamos a hacer clic derecho, Add from Palette, Containers. Ahí va el segundo panel. Habíamos dicho que 4 eran, ¿no? Y entonces lo que podemos ver aquí es que aquí hay 4 paneles, uno encima de otro. Y si yo quiero diferenciarlos, ¿cierto? Sencillamente vamos a hacer doble clic en cada uno de ellos y empezamos a hacer el diseño de la interfaz de cada uno de ellos. ¿Sí? Me explico ahora, ¿no? Vamos a trabajar con el primero, que va a ser el panel de ver equipos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer doble clic en él. No funcionó. Entonces, clic derecho, diseñar en este contenedor. Y este sería el panel 1. ¿Sí? Clic derecho, diseñar en este contenedor. Y este sería el panel 2. Clic derecho, diseñar en este contenedor. Este sería el panel 3. Clic derecho en panel 4, ¿no? Y le decimos diseñar en este contenedor. Y este sería el panel 4. Cuando queramos volver a la ventana, le damos clic derecho, diseñar en este contenedor y volvemos a la ventana. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí? Entonces, nuestra interfaz tiene barra de menús, barra de herramientas y tiene 4 paneles, uno encima de otro. ¿Sí? Si yo quiero diseñar en el panel 1, entonces le doy clic derecho, diseñar en este contenedor y empiezo a diseñar, ¿no? Entonces, este es el contenedor de ver equipos, me parece que se llama, ¿cierto? Entonces, empecémoslo a configurar. Coloquemos aquí una etiqueta. Profe, Sí. primero uso el cat layout, ¿cierto? Y después añado el panel encima. Yo utilizo el card layout, ajá. Creé en el centro de la ventana, puse un panel y lo configuré con card layout. Y después lo que hice es agregarle los otros paneles a este card layout así. Add from palette, string controls así. Esa es la ruta para agregarle. ¿Sí? Con clic derecho en el principal y empieza a agregar los equipos. Entonces aquí tenemos el View Teams, ¿cierto? Vamos a... ¿Hasta qué horas termina? Ya estamos por terminar. Hago esta interfaz y terminamos. Yo no sé hasta qué horas va la clase. ¿Hasta las 9, no es? Jóvenes. Hasta las 8:30. Sí, creo. Ah, no, están mal ustedes. 8:40, profe. 8:40. 8:40. A ver, espérese, qué pena con ustedes. A veces me emociono. Hasta las 8:40. Ah, llegamos 5 minutos adelante. Bueno, entonces, miren, jovencitos. Acábelo, profe. Ya, hasta ahí lo vamos a terminar, ¿sí? Continuamos la próxima clase con este ejercicio, ¿sí? Espero que ahorita, pues haya quedado claro lo que es esta parte, ¿no? Esta parte de barras de menú y barras de herramientas. ¿Listo?
Ya en la próxima clase ya miramos el CAD Layout y la volvemos a repetir si quieren, para que la tengamos bien clara. ¿Listo? Entonces, vea qué pena con ustedes, voy a tener más cuidado con el tiempo, a veces me confundo del día. Vamos a dejar de grabar hasta ahí. Tenemos el equipo completo de trabajo. Sí, estamos todos, no va a ser llamado a lista. Se ve que se incorporaron los que faltaban al final de la clase y nos vemos el próximo jueves con la continuación de esto. ¿Vamos? Listo, profe, gracias. Bueno, que tengan muy buen día. Profe, hasta luego. Estamos hablando. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.